Abrir el libro de los Hechos, capítulo 2. Versículo 42. Hechos capítulo 2, versículo 42. ¿Lo tienen? ¿Lo tienen en la pantalla ahí? Ya nadie va a traer Biblia ahora. Amén. Vamos a orar, vamos a leer, perdón. Dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos, con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Hemos visto hoy por la mañana, el domingo pasado, cómo el Espíritu Santo descendió sobre esos 120 discípulos que estaban esperando la promesa del Padre que Jesús le había dicho. Y luego de que esto sucedió, el apóstol Pedro comenzó a predicar la palabra de Dios. Es como que Pedro dijo, bueno, habla en el libro del profeta Joel, y comenzó a enseñar acerca de lo que estaba sucediendo, y luego comenzó a predicar a Cristo. A este Cristo que habían rechazado, que habían matado, al cual Dios había hecho Rey y Señor. Y como escuchamos hoy a la mañana, el mensaje de la palabra de Dios traspasó esos corazones y hubo 3.000 en ese día que se compungieron. Algo había sucedido en ellos y fueron a los apóstoles y le preguntaron, ¿y ahora qué haremos? ¿Cómo seguimos con esto? Y Pedro le dijo, arrepiéntense y bautícese en el nombre de Jesús. Iban a recibir perdón de sus pecados e iban a recibir el don del Espíritu Santo. Y eso sucedió. Y ahora Lucas nos cuenta cómo siguió. Eso fue el comienzo. Eran 120 y de golpe eran más de 3.000. Más o menos como somos acá, 120. Imagínense si viene el domingo que viene y somos 3.120. Algo maravilloso había sucedido. La iglesia estaba en marcha. Y en estos versículos que hemos leído, vamos a ver cómo era la vida de estos primeros cristianos, de estos hombres y mujeres que habían sido llenos del Espíritu Santo. Lucas empieza a narrar cómo ellos se comportaban. Y yo creo que Lucas no solamente lo hace de una forma contando los hechos que pasaban, sino que es intencional lo que Lucas cuenta. Guiado por el Espíritu Santo, Lucas nos va a enseñar cómo se movía la iglesia, cómo vivía la iglesia. Nos va a dar detalles, nos va a mostrar un modelo de cómo la iglesia tiene que comportarse, de cómo la iglesia de Jesucristo debe funcionar.
cuáles deben ser sus características. ¿Cómo es una iglesia viva? Una iglesia que acciona. Una iglesia que crece correctamente. Una iglesia que cumple con el mandato que Jesús había dejado establecido. Vamos a ver que estos discípulos cumplen exactamente lo que Jesús les había dicho, lo que Jesús les había enseñado. Y Lucas nos va a hablar de una acción constante, de algo que hacían continuamente. Por eso la primera palabra que Lucas expresa dice, y perseveraban. Perseveraban. Hacían esto constantemente, una y otra vez. Perseverar significa continuar, seguir, permanecer firme, haciendo lo mismo. Aquel que persevera es aquel que tiene una constancia. Aquel que hace una cosa y vuelve a hacerla, y vuelve a hacerla. Persevera en aquello que hace. Que no desfallece, que no decae, que tiene un objetivo fijo, que no cambia por las circunstancias adversas, que no cambia por lo que puede suceder alrededor de él o en él, sino que persevera. Y esto era una característica en estos primeros cristianos. Y acá Lucas va a marcar 4 características, 4 áreas espirituales, donde estos primeros cristianos sobresalían, perseveraban en eso. En lo primero que perseveraban, dice, era en la doctrina de los apóstoles. En lo que primero perseveraban, en la enseñanza de los apóstoles. Jesús le había encargado algo específico a los apóstoles, a los 12. Cuando se le apareció luego de haber resucitado, les dio la gran comisión y le dijo que predicasen el evangelio y que enseñasen, que guarden todas las cosas que os he mandado. El mandato que Jesús le dio a sus apóstoles es que predicaran el evangelio como Pedro había hecho, que hicieran discípulos y que enseñasen todo lo que ellos habían recibido de Jesús. Esa era la tarea que los apóstoles tenían. Enseñar la doctrina de Cristo. Y eso es lo que ellos estaban haciendo. Enseñar las verdades del evangelio. No tenían otra tarea más importante que esa. No podían desviarse de esa tarea que Jesús les había encomendado. Vamos a ver más adelante en el mismo libro de los Hechos que el número cada vez empieza a ser mayor. Se convirtieron 3.000, después se convierte en 5.000. La iglesia empieza a crecer en gran manera y ahí empieza a haber algunas quejas. Que las viudas de los griegos estaban siendo desatendidas a comparación de las viudas de los hebreos. Y esto llega a oído de los apóstoles. Entonces los apóstoles hacen que en la iglesia designe diáconos, hombres llenos del Espíritu Santo, marca algunas conductas, pero para que esos diáconos sirvieran las mesas de las viudas y ellos no desatendieran 2 cosas. Dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Estos hombres tenían claro cuál era su tarea. Su tarea era enseñar, predicar la palabra. Su tarea era estar en comunión con Dios, dependiendo de Él por medio de la oración. Y enseñar lo que habían
recibido. Porque la base de nuestro crecimiento espiritual, hermano, es a través del conocimiento de Cristo. Es a través del conocimiento de su palabra. No hay crecimiento sin conocimiento. Y no es un conocimiento intelectual, sino es un conocimiento que proviene de Dios, donde el Espíritu Santo nos provee la sabiduría, pero de nosotros debemos ocuparnos, tanto el que está a cargo como en ese tiempo el apóstol, y hoy puede ser un pastor, un maestro, de enseñar la palabra. Esa es la tarea primordial. Y los hermanos que se habían convertido perseveraban en aprender, en aprender. Sabían lo necesario que esto era. Hermanos, no es casual que Lucas ponga en primer orden la enseñanza de la palabra, la doctrina de los apóstoles. No es casual. Solamente si tenemos una doctrina correcta, vamos a poder tener una comunión correcta. Solamente si tenemos una doctrina correcta, una enseñanza que proviene verdaderamente de Dios, de su palabra, vamos a poder celebrar los sacramentos que Jesús ha dejado establecidos correctamente. Lo vamos a hacer de una manera bíblica, pero si conocemos cómo es. Solamente si tenemos una doctrina correcta, vamos a tener una oración conforme a la voluntad de Dios. No vamos a orar lo que a mí me parece, sino que vamos a orar lo que Dios quiere. Por eso Lucas pone en primer orden. Las 4 puntos son importantes y son necesarios, pero parte desde una doctrina correcta, enseñada por los apóstoles. Hermanos, Jesús dejó establecido cómo debemos comportarnos, cómo debemos vivir. Por eso es tan importante perseverar en las enseñanzas, tener un corazón enseñable, perseverar en el conocimiento de Cristo, hermano. El conocer la palabra es conocer a Cristo. El perseverar en la palabra es el perseverar en Cristo. Cuando Jesús se le presentó a los discípulos camino a Maús, ¿se acuerdan cuando había resucitado? Y los ojos de estos discípulos fueron vedados para no poder, que no reconocieran a Jesús. Jesús empezó a conversar con ellos, hasta que en un momento los increpó. Y dice la palabra que comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Hermanos, toda la Biblia nos habla de Cristo. Toda la Biblia nos muestra a Cristo. La Biblia no habla de mí, la Biblia habla de Cristo, hermano. Si yo predico la Biblia, voy a predicar a Cristo. Si yo enseño la Biblia, voy a enseñar a Cristo. Si yo persevero en la palabra, voy a perseverar en Cristo. No puedo conocer verdaderamente a Cristo si no persevero en el conocimiento de su palabra. Voy a conocer a un Cristo ideado por mi mente o por la mente de un hombre, pero no al Cristo verdadero. El Cristo verdadero se revela solamente en las Escrituras, hermano. Jesús le dijo a los fariseos, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas
tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Estos fariseos que lo cuestionaban, que se burlaban de él, que nos menospreciaban, que se pesaban, que conocían la ley al dedillo. Jesús les dijo: escudriñad las Escrituras. Ustedes creen que ahí está la vida eterna. Las Escrituras hablan de mí. Cristo es el tema principal de las Escrituras. Por eso, estos cristianos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, perseveraban en el conocimiento de Cristo. En lo segundo que perseveraban, que nos dice este versículo 42, es en la comunión unos con otros. Y esta comunión justamente era una comunión basada en Cristo. No era una comunión que tenían por ser amigos, por transitar por el mismo partido político, por tener algún parentesco, sino lo que los unía era Cristo. El fundamento no venía de ningún hombre, sino venía de Cristo. Tristemente hoy en muchas iglesias la base de la comunión no es Cristo. No, la base de la comunión no es por una enseñanza bíblica, sino por enseñanzas de hombres. Muchas veces, en lugar de ser una iglesia, que es el cuerpo de Cristo, es un club social, donde gente se junta y donde son entretenidos, pero la palabra de Dios no es expuesta. Cristo no es el centro de esa reunión. No hay una comunión genuina y verdadera, porque no proviene de Cristo, proviene del hombre. Se hacen entretenimientos, se hacen un montón de eventos para que las personas permanezcan, pero no permanecen en una fe genuina. Están siendo entretenidas sin tener ningún compromiso con la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Otras se transforman en una ONG, donde lo más importante es la ayuda social. Lo más importante es dar un plato de comida. Lo más importante es dar un abrigo. Y hermanos, yo no estoy diciendo que eso sea algo malo, al contrario. Muchas veces hay necesidades y nosotros podemos suplir esa necesidad, pero esa no es la función que la iglesia debe cumplir. Ese no es el mandato que Jesús ha dejado establecido para la iglesia. La iglesia debe predicar el Evangelio. La iglesia debe predicar a Cristo. La iglesia tiene que hablar de arrepentimiento y de perdón de pecados. La iglesia debe enseñar a Cristo. Se ayuda socialmente, pero no importa la condición espiritual de esa persona. Hermanos, la iglesia es la congregación de los santos. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia está compuesta de pecadores redimidos por la sangre de Cristo. Ese día 3.000 se añadieron a la iglesia. 3.000 salvos que se arrepintieron, que reconocieron su pecado, que reconocieron a Jesús como el Señor y Salvador, que recibieron el don del Espíritu Santo y se unieron al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y esta iglesia unida, que perseveraba en los mandamientos que Cristo había dejado. Vamos a ver al final, el último texto que leímos, que Dios añadía cada día a aquellos que habían de ser salvos. La iglesia está compuesta por personas que han creído en Cristo. Eso es la iglesia de Cristo. Esto no significa que en la iglesia no entran pecadores o personas no redimidas. Al contrario,
A la iglesia tienen que entrar muchas personas no redimidas, donde hay que predicarles el Evangelio de Cristo. ¿Para qué? Para que puedan ser salvas de sus pecados, de esa condenación eterna. Esa es la función de la iglesia. Pero hasta tanto no son miembros del cuerpo. Por esto es tan importante lo que venimos estudiando en este tiempo, hermano. Por eso es tan importante la membresía. ¿Qué función cumple la membresía en la iglesia? Donde cada uno tiene un compromiso, es responsable al lugar que pertenece. Un compromiso con el Señor y un compromiso con los hermanos. Hermano, si leemos la palabra de Dios, si leemos el Nuevo Testamento, vamos a ver que hay un montón de cosas que la iglesia debe hacer. Vemos en Corintios un caso de inmoralidad donde Pablo le habla a la iglesia. No le habla a los pastores, a los líderes, le habla a la iglesia que tiene que accionar, que tiene que juzgar a aquel que está cometiendo tan acto, que dice ser cristiano y lleva una vida totalmente fuera de la voluntad de Dios. Actúen, le dice Pablo. Quiten a ese perverso de entre vosotros. Si no lo juzgan ustedes, ¿quién lo va a juzgar? Dice Pablo. Mateo 18, Jesús deja establecido cómo debe funcionar la disciplina en la iglesia. Marca claramente los que son con los que no son. Y vamos a las cartas paulinas y vamos a ver en distintas cartas cómo Pablo les habla a la iglesia. Cómo cada uno somos responsables. ¿Soy yo acaso responsable de mi hermano? Sí. Sí. La Biblia me enseña que yo soy responsable de mi hermano. De la vida espiritual de mi hermano. Obviamente que la salvación es personal y cada uno tendrá que rendir cuenta delante de Dios. Pero somos un cuerpo, hermano. Y Dios nos ha dado mandamientos por cumplir dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14. Pablo le está hablando a esta iglesia de Tesalónica. Y primero habla que reconozcan aquellos que los presiden, que trabajan en el Señor, aquellos que le están enseñando, que le están guiando. Y luego en el versículo 14 que vamos a leer, Pablo se dirige a toda la iglesia. Y le dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seas paciente para con todos. Mirar que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno, uno para con otros y para con todos. Vemos que Pablo le dice cómo tienen que cuidar de sus hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que sean pacientes para con todos. Pablo le está dando tarea de cómo deben comportarse, hermano. Y esta parte de la comunión que tenemos unos con otros, como miembros del cuerpo de Cristo. Perseverar en la comunión unos con otros significa esto. Significa amarnos como Cristo nos amó, perdonarnos como Cristo nos perdonó, que podamos crecer en Él cada día, teniendo un mismo sentir en Cristo, sirviéndonos unos a otros. Y esta comunión va más allá de un culto del domingo, va más allá, hermano. El perseverar en la comunión unos con otros no me habla de domingo a domingo, me habla de una comunión continua. Vamos a ver lo que pasó ese día en Jerusalén. Por más que la comunión, sabemos que hemos padecido durante muchos meses la cuarentena, ¿no? Donde
Tuvimos muchos meses, 7 meses como mínimo, donde tuvimos reuniones virtuales por Facebook. No podíamos hacer esto que estamos haciendo hoy. Capaz que algunos ya se olvidaron. Pero fueron 7 meses sin poder congregarnos. Y a veces hay hermanos que no, seguramente que en 7 meses no se vieron. Pero hoy, gracias a Dios, tenemos otras herramientas. No es lo mismo que verse cara a cara, que hablar, que compartir, pero hoy tenemos teléfonos, hoy tenemos mensajes para mandar, hoy podemos estar conectados de otra manera que en ese tiempo no había, hermano. ¿Y cuántas veces estamos desconectados? Teniendo tantas herramientas para estar conectados, estamos desconectados. Y a veces estamos esperando recibir. Este no me llama, este no hace nada, este... ¿Y yo qué hago? ¿Y yo qué hago por mi hermano? ¿Por cuántos hermanos me ocupo? ¿Por cuántos hermanos oro? ¿A cuántos hermanos saludo? Hermano, hay que disponerse a dar, no solamente a recibir, a dar, a bendecir, a disponer tiempo. De eso se trata la comunión. De eso se trata el compartir el uno al otro. Y esto estaba sucediendo. En esto perseveraban estos primeros cristianos. Lo tercero que perseveraban es en el partimiento del pan. En el partimiento del pan. Hacía poco que Jesús había dejado establecido esto. Pero ellos estaban esperando que Cristo viniera a buscarles. Y mientras tanto, celebraban la cena del Señor. Hacían memoria de lo que Cristo había hecho por ellos. Perseveraban en esta doctrina, hermano. Miraban continuamente la cruz. Le daban gloria a Dios por Jesucristo, hermano. Cuando nosotros participamos del pan, participamos del vino, estamos haciendo memoria del sacrificio de Cristo. Estamos haciendo memoria de lo que Él hizo en esa cruz. Le estamos dando el valor que eso tiene. Estamos exaltando al único que debe ser exaltado. Ninguno exaltaba a su persona, sino que Cristo era el exaltado. Cristo era el glorificado. Recordaban el precio que Cristo pagó por sus pecados. Hermano, y cuando uno dispone su corazón de esta manera, mirando la cruz de Cristo, vivimos humillados delante de su presencia. No nos vamos a sentir superior a nuestro hermano, porque sabemos que todos estamos en la misma condición. Sabemos que si nuestros pecados han sido perdonados, fue solamente por gracia. Fue solamente por el puro afecto de la voluntad del Señor. Fue por su obra en la cruz del Calvario. Hermano, cuando vamos a la cruz, vemos su grandeza, vemos su gloria y vemos nuestro pecado, nuestra inmundicia. Cristo fue clavado en esa cruz por mi pecado, hermano. Él dio su vida por mi pecado. Y eso me tiene que hacer vivir humillado, vivir reconociendo que si algo soy hoy es por Él. Si algo he alcanzado es por Él. Si hoy tengo comunión con mis hermanos es por Él. Si hoy puedo servirle es por Él. Estos cristianos perseveraban en el sacrificio de Cristo. Y el cuarto ítem
en lo que perseveraban era en la oración. Perseveraban en la oración, hermano. Eran constantes en la oración. Mostraban continuamente su confianza y su total dependencia del Señor. Esto es la oración, hermano. Dios no necesita que yo ore. Yo necesito orar, hermano. A veces pareciera que le vamos a hacer un favor a Dios, siendo orar. Yo necesito orar. Cuando oro estoy mostrando que realmente estoy confiando en el Señor, que realmente estoy dependiendo de Él, hermano. Y esto es un área flaca. En mi vida es un área flaca. Me cuesta orar. Me pongo a pensar cuántas horas tiene el día. 24 horas. ¿Y cuántas horas dispongo en la oración? Y realmente me da vergüenza. Porque dispongo el tiempo en tantas cosas y no en ir a mi Padre Celestial. Hermanos, como iglesia, estamos flacos en la oración. Como iglesia oramos poco. Como iglesia invertimos el tiempo en tantas cosas, pero no oramos. No somos perseverantes en la oración. ¿Sabe qué? La oración debe ser nuestra primera acción. Antes de tomar una decisión, voy a orar al Señor. Antes de buscar hacer algo, comprarme algo, voy a orar al Señor. Antes de hacer algo en su iglesia, que es suya, voy a orar al Señor. ¿Y cuántas veces hacemos cosas sin orar al Señor? Sin consultarle a Él, sin encomendarnos a Él. Cuando oramos estamos buscando su guía. Estamos mostrando que realmente confiamos en Él. Hermanos, estos primeros cristianos oraban en todo tiempo, perseveraban en la oración. Y no solamente oraban cuando tenían necesidades, no, porque a veces cuando el zapato nos aprieta, oramos. Pero tristemente a veces la última opción, hermano. Estos hermanos oraban en todo tiempo. ¿Y saben para qué oraban? No para que el Señor les sane la pata. No para que el Señor le dé una casa nueva. Oraban para que el propósito de Dios se cumpliera a través de ellos. Esa era su oración. Y reconocían que para que eso sucediera tenían que orar. Necesitaban orar. Por eso perseveraban en la oración, hermano. Y esto nos lleva a preguntarnos a nosotros, ¿cuánto oramos? ¿Y cómo oramos? Son dos preguntas que debemos hacernos, hermano. ¿Cuánto oramos? ¿Y cuánto? ¿Y cómo oramos? ¿Cómo es nuestra oración? Una iglesia que anda correctamente, una vida que anda correctamente, persevera en la oración. Persevera en la doctrina de los apóstoles. Persevera en la comunión unos con otros. Persevera en el partimiento del pan, en lo que Jesús ha dejado establecido. Hermanos, si alguna de estas cosas no estamos andando correctamente porque estamos descuidando lo que Dios nos dejó establecido en su palabra. En este versículo 42, Lucas nos muestra estas 4 características que sobresalían de esta iglesia, la cual nosotros debemos imitar, hermanos. Tienen que ser 4 características que sobresalen en nuestra vida, porque nosotros somos la iglesia de Cristo, hermano. Y a partir del versículo 43 podemos ver los resultados que esta iglesia tiene.
El versículo 43 dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Hermanos, cuando perseveramos en su palabra, cuando realmente perseveramos en la comunión verdadera unos con otros, cuando perseveramos en lo que Jesús dejó establecido que debemos hacer, cuando perseveramos en la oración cada día, tenemos temor de Dios. Somos conscientes que la presencia de Dios está. Cuando descuidamos su palabra, cuando descuidamos la oración, cuando no tenemos comunión unos con otros, muchas veces perdemos el temor de Dios. Vivimos como si Dios no estuviera. Nos manejamos como si Dios no estuviera. Pero cuando estas cosas están en nuestra vida, lo primero que viene a nuestra vida es el temor al Señor. Saber que Él está. Somos conscientes de su presencia. Somos conscientes de su santidad. Somos conscientes de su grandeza. Somos conscientes de lo que Él es verdaderamente. Somos conscientes de su justicia, hermano. Y nos maravillamos de las obras del Señor. Sabemos que en ese tiempo había señales, como hemos leído. El Señor, por medio de la mano de los apóstoles, producía señales para autenticar que estos apóstoles eran verdaderos discípulos de Cristo, para avalar su palabra. Las señales eran evidencia de que estos eran verdaderos cristianos. Pero ¿saben qué? Hoy hay señales también en nuestra vida que son evidencias de que estamos verdaderamente en Cristo. Y nos gozamos por lo que Cristo hace. Nosotros podemos ver también la obra del Señor en nosotros. Podemos ver la obra del Señor en nuestros hermanos. Podemos ver la obra del Señor en los matrimonios. Hermanos, Dios obra. Dios transforma. Las maravillas de Dios se hacen evidentes. Y el obrar del Señor trae temor a nuestra vida. Porque vemos que estamos delante de un Dios vivo y verdadero. Trae hacia Él un temor reverente, un temor sincero. Cuando nadie nos ve, sabemos que Dios nos ve. Y este temor se ve, hermano. Se ve en el andar, se ve en el hablar, se ve en el vivir. El versículo 44 dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Había sucedido algo extraordinario. Eran 120. Pedro predicó el Evangelio y se convirtieron 3.000 judíos de distintas ciudades. Acuérdense que habían venido a Jerusalén de todas partes. Por eso cuando el Espíritu Santo llenó a los discípulos y ellos comenzaron a hablar en lenguas, en idiomas, todos los judíos que estaban ahí, cada uno interpretaba en su propio idioma lo que los apóstoles decían, las maravillas de Dios. Y 3.000 de estos se convirtieron. Y ahora no había iglesia en otras ciudades. La iglesia estaba en Jerusalén. Los apóstoles estaban en Jerusalén. Y estos hermanos que se habían convertido tenían la necesidad
de ser enseñados por los apóstoles. Tenían la necesidad de estar en comunión con sus hermanos. ¿Y qué pasó? Comenzaron a vender. Muchos seguramente de ahí, de Jerusalén, comenzaron a vender propiedades y la pusieron a los pies de los apóstoles. Repartían lo que tenían, bienes, para solventar a las necesidades de todos los que estaban ahí. Hermanos, este no era un mandato. Vemos que Jesús no había dicho, bueno, vendan, den. No, esto nació de estas personas por lo que estaba pasando. Vieron la necesidad y actuaron. Hablan que había una necesidad que suplir y todos aportaron voluntariamente por esta causa. Vemos que no sucedió después en otros lugares. Sucedió ahí en Jerusalén. Fue algo extraordinario que pasó en ese tiempo. Pero más allá de la circunstancia extraordinaria, algo había sucedido en los corazones de estos hombres, hermano. Estos hombres ya no se miraban más para sí mismos. Ya no miraban más su necesidad. Miraban la necesidad de su hermano. Más allá de esa circunstancia extraordinaria, Dios estaba obrando en esos corazones, hermano. Y en esos corazones no reinaba el egoísmo, sino que estaban dispuestos a dar por aquellos que tenían esta necesidad. El corazón de estos hombres se quebrantó. Seguramente antes vivían esperando del otro, esperando recibir algo, esperando a ver qué le dieran para a ver cuánto daba. ¿Cuántas veces uno, a ver si me dan 10, capaz que doy 10? No, estos hombres desprendidamente entregaron lo que tenían. ¿Para qué? Para el beneficio de aquellos que estaban necesitando. Vemos un corazón quebrantado, un corazón sin egoísmo, un corazón alegre y gozoso en servir a sus hermanos y en servir al Señor. Y los últimos 2 versículos dice, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Vivían como hermanos, hermano. No hacían nada extraordinario. Vivían como hermanos. Compartían unos con otros. Estaban en comunión. Había armonía. Había gozo. Había sinceridad entre ellos. El Espíritu Santo reinaba en sus corazones. Y esto los llevaba a una alabanza continua hacia Dios, hermano. Perseveraban en la alabanza. Alababan al Señor. Y esto nacía de un corazón gozoso, hermano. La alabanza a Dios nace de un corazón gozoso. Nace de un corazón agradecido al Señor. Nace de un corazón transformado por el Señor. No nace de la circunstancia, hermano. No es que estos cristianos alababan a Dios porque todo les salía bien. Ellos perseveraban alabando al Señor por el gozo que Dios producía en sus corazones, hermano. Por cumplir con lo que Dios había establecido. Lo vemos en la vida de Pedro. Lo vemos en la vida de Pablo. ¿Se acuerdan Pablo con Silas? Recibiendo 39 azotes, puesto en el calabozo de más adentro, con cepo en los pies. Y a la medianoche comenzaron a alabar a Dios, a cantar himnos y a orar. Y dice la palabra que los presos lo oían. El testimonio de estos hombres era visible. Las maravillas de Dios quedaban expuestas a través de sus vidas. Y el texto que hemos leído dice que
alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Estas cosas iban de la mano. En su alabanza a Dios, en su vida de comunión, en su vida de servicio, tenían favor con todo el pueblo. El pueblo veía sus vidas y decían, estos verdaderamente son hijos de Dios, hermano. Tenían favor con todo el pueblo. El pueblo les reconocía como cristianos, hermano. Lo que decían lo hacían. Lo que predicaban lo que vivían. Cuando venía la aflicción, no murmuraban, no se quejaban, alababan al Señor. Cuando le pegaban en una mejilla, ponían la otra. Cuando le estaban apiedrando, miraban a los cielos y oraban al Señor. Tenía favor para con todo el pueblo. Las maravillas de Dios podían verse a través de su vida. Y cuando todo esto sucedía, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hermanos, nuestra tarea como iglesia, como hijos de Dios, es predicar el Evangelio. Pero es el Señor el que escoge a los suyos para salvación. Esta es obra del Señor. Nuestra tarea es predicar el Evangelio a toda criatura. Y es el Señor el que va a añadir a aquellos que van a ser salvos. Es el Espíritu Santo el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Dios nos ayude a ser una iglesia bíblica, a ser una iglesia verdadera, a ser una iglesia que tiene estas características, que persevera en la enseñanza, que persevera cada día en la enseñanza de Cristo, que tenemos comunión unos con otros continuamente, que participamos de los sacramentos que Jesús ha dejado establecido, honrándole a Él, glorificándole a Él, de una manera correcta, como Él lo dejó, y que persevera en la oración, hermano, confiando y dependiendo del Señor cada día. Que realmente esta iglesia que estaba comenzando en Jerusalén, esta característica que Lucas nos detalla, sea un desafío para nuestra vida. Esto tiene que estar en nosotros como iglesia. Así debemos comportarnos. Esto debemos desear. Y los resultados van a hacer que la gloria del Señor se va a ver. Y todos van a honrar y glorificar a Dios. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Vamos a dar gracias al Señor porque nosotros somos parte de esta iglesia, hermano. Aunque muchas veces andamos flacos, aunque muchas veces contristamos al Espíritu Santo con nuestra vida, somos parte de esta iglesia. Y que realmente en esta tarde, en esta noche, el deseo de nuestro corazón ser tener estas características que esta iglesia tenía. Vamos a orar a nuestro Dios.